llega el momento de tener nuestra primer invitada en piso. Vamos a hablar de un tema bastante delicado. Queremos decir a la gente que en horas, días, casi horas, nos habíamos enterado de este caso por boca de ella, en sus historias. Vamos a presentarla primero. Estamos hablando de Barbie Harvey. Muchos la conocen porque es una de las influencers con realmente muchísimos seguidores acá en la región. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicos. Bien, movilizada, pero bien. Es difícil arrancar porque sí. Vemos y es, bueno, lo que hablábamos antes de salir al aire. ¿Cómo fue el proceso de decir, bueno, cuento esto, digo esta historia, digo mi verdad y cuento por lo menos mi historia desde mi punto de vista? Ya se verá después si hay alguna instancia judicial, pero el decir voy a contar lo que tengo para contar, creo que fue un proceso que sin dudas tomó su tiempo. Tomó su tiempo, sí, hace bastante que lo venimos transitando con mi marido, con mi familia, algo que tardó mucho en tomar forma, porque sin duda que en principio, como les comentaba hoy, fue un shock para todos, un trauma que vivimos en familia, y salir un poco de la negación, asimilar, digerir todo lo que había pasado, dedicar nuestro tiempo a él, a sus tiempos, a sus terapias, a los médicos, a su diagnóstico. Fue importante hacerlo con tranquilidad, como darse el tiempo, el momento que tenía que ser, transitarlo. Y hace un tiempo que me lo planteé y como este sentimiento de yo no lo defendí nunca, Joaquín. Claro. Él es mi hijo, él no se puede defender solo. Y soy su portavoz, digamos. Si yo no hablo por él, no lo va a hacer nadie. Claro. Joaquín cumplió 2 años en abril. Poquito. Situemos a la gente en la historia un poquito, ¿no? Y fue tu primer bebé. Vos ahora tenés otra nena. Tengo otra nena. Pero él fue tu primer bebé. Padres primerizos, jovencitos. Sí. Totalmente inexpertos. Totalmente inexpertos. Sí. Creo que a nadie le enseña cómo. No, para nada. Pero digo, más que sea grande. Claro. Quizás eso sumó a la complejidad de que uno en la hora de las situaciones no sepa bien cómo abordarlo, pero ¿vos cuántos años tenías cuando quedaste embarazada de Joaco? Yo tenía 24. 24. Y nació, y yo al mes cumplí 25, pero 24. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el embarazo? En el embarazo no pasó nada. El embarazo fue espectacular. Fui muy feliz durante el embarazo, la pasé muy bien, no me limitó en nada. Trabajé hasta el último día. No tuve ningún inconveniente a nivel de salud, me hice todos los estudios que se tenían que hacer, ecografías, laboratorios, todos los que me indicó la doctora por lo menos. Uh-huh. Pero muy sana, bien alimentada, fue todo en el problema. El problema radica en el parto, específicamente. Nace sin respirar, sin signos vitales, nace flácido. Me lo sacaron de los brazos porque obviamente lo tenían que llevar. Yo no entendía qué pasaba. Se lo llevaron a reanimarlo porque nació muerto. Y después de eso fue directamente a Neo, donde se lo intubó, tuvo un respirador, inconsciente, convulsionó, se lo tuvo que medicar, se lo tuvo que inducir al coma porque no podían exigirle al cerebro y todo esto de que la falta de oxígeno y bueno. Y todo esto yo no tuve esa explicación de dónde estaba mi hijo hasta mucho más tarde. O sea, vos tuviste a tu bebé parto natural. Parto natural. Y en el momento en que te van a dar el bebé, se lo llevan y nadie más te dice nada. Yo lo tengo y se me iba, porque me lo pasaron a mí. Y se me caía porque no tenía fuerza. Viste que el bebé llora y hace fuerza. Él estaba como desmayado. Una bolsa de papa parecía. Y ahí el pediatra no, se lo llevó. Se lo llevó a hacer lo que había que hacer, porque claramente todos se dieron cuenta, menos nosotros. Claro. Y bueno, y fue a Neo y estuvo ahí. Después más tarde, más de noche, nos vinieron a explicar que él había sufrido un episodio de hipoxia, que es disminución o falta de oxígeno en el canal de parto, y que estaba muy grave, y que había que esperar 72 horas a ver qué pasaba. Así de grave era. Y era como si a mí me entrara por un oído y me saliera por el otro, porque yo estaba que no entendía nada. Y ahí avisé a la familia que había nacido y todo, pero hasta ese momento era eso. Y la doctora nunca nos pudo dar una explicación de qué pasó. Porque vos decís, bueno, ok, ¿qué pasó?
¿Por qué Claro. pasó? ¿Por qué nació así? Decime, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? No sé, no sé, no tengo cómo explicarlo. Es así. A mí, a mi mamá, a mi papá, a mi suegro, a todos nos dijo lo mismo. No había forma de explicar, no hay forma. Y nunca recibimos un por qué, un qué pasó, una respuesta. Quedó así. En el momento del parto, ¿vos sentiste que algo anduvo mal? Cuando estaba... No. Pasa que yo quizás si mi mamá tuvo un montón de partos, pero como era mi primer parto, yo no sabía nada, digamos, yo seguía lo que me decía el cuerpo. El cuerpo te dice, puja, pujas. Claro. Y fin. Quizá alguien con más experiencia te puede decir, yo sentí que el bebé no se movía, por decirte, que ya no hacía fuerza. Yo no te puedo decir eso porque no lo sé. No pude darme cuenta quizá en ese momento, pero evidentemente Pero bueno, claramente algo pasó. ahí Claro. tiene que estar la partera, la médica, Sí. viendo que cómo está el bebé. ¿Y tuviste después, con el tiempo, una segunda opinión, digamos, de qué fue lo que pasó? Y Y lo que podría haber pasó evitado? es eso. Y eso es lo que yo decía, sí, quizá eso se podría haber evitado, a veces es muy relativo, porque como no pasó, Claro. queda la nebulosa de decir, bueno, se podría haber evitado y queda la pregunta. Vos te plantás desde que es un embarazo de bajo riesgo, la madre es sana, no tiene antecedentes de nada, no transcurre, no tuvo ninguna enfermedad en el embarazo, y no debería pasar eso. Y si algo se iba a complicar, te tienen que hacer una cesárea, o te tienen que apurar, o te tienen que intervenir de alguna manera para Claro, que el chico porque, salga. A mí no me hizo nada. Nada de nada. El deporte de hablar sin saber Sí. es un deporte nacional, ¿no? Sí, más o menos. Y sucedió mucho con tu caso. Sí, de se que hicieron muchas cosas. habían personas que decían, no, pero ella no quería tener cesárea, ella quería sí o sí parto natural. Y eso es no solo hablar sin saber, sino ser muy ignorante, porque la decisión no la toma la paciente en los casos en los que se generan complicaciones. Si hay una complicación, no hay capricho que tolere el médico. Y si lo tolera, sigue siendo culpa del médico, porque es él el responsable de lo que le pasa a la madre y al hijo. Y la prioridad No es mi que caso siempre igual, es el bebé, ¿no? Claro, No es mi caso. Porque además claro. uno dice, bueno, sí, está bien, hacemos parto natural, pero se complica, listo. O sea, Claro, no, bueno, está bien, sigamos. No, o sea, uno Claro. tiene que poner siempre primero las dos vidas, la vida del bebé y la vida de la madre. Y lo peor de todo, al margen de esto, ¿no? Es que que no es verdad. Yo no me encapriché nunca. Estuve muy, muy dolorida. No tuve ningún tipo de intervención que acelerara el parto. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí podría haber sido evitable, en el sentido de decir, hacer algo para ayudar a esa madre a que el bebé nazca más rápido. O hacer una cesárea en el peor de los casos. No hizo nada de eso. Y yo no te voy a estar diciendo lo que vos tenés que hacer porque vos sos médico y yo estoy pariendo. O sea, y no hay eso que capricho ahí, digamos. Esta médica, vos diste el nombre, si querés darlo de nuevo, estás libre de hacerlo, pero ella te había dicho, mira, esta es mi forma de trabajar. No, lo algo. único que sí había dicho, que esto se lo repite sistemáticamente a todas sus pacientes, porque yo ya lo había escuchado de otras conocidas, que ella tiene una metodología en la que vos vas a parto, tu cuerpo está preparado para ir a parir, pero pasa muchas veces que las madres sienten mucho dolor y retroceden. Entonces, yo estoy muy dolorida y te pido una cesárea. Claro. Entonces ella tenía como esto de decir, bueno, vení con tu marido y vamos a charlar antes. Si ella pide la cesárea y vos no estás de acuerdo, no vamos a cesárea. Esa era como para sostener el parto. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, si yo voy a parir O sea, y Federico dice, no. no, que siga, Y vos seguís sufriendo como un sí, perro. mi vagina, no me- Una cosa así. te vas a meter con... Ahora, bueno, entonces eso a lo sumo por ahí, siempre hablando de que va a estar todo bien, Claro. de que solamente es dolor. Yo me banqué el dolor porque entendía que el dolor estaba relacionado al parto. Claro. Entonces yo decía, bueno, yo me lo voy a bancar porque es dolor, ya va a pasar, ya va a pasar. Ahora, si no es solo dolor y al chico le está pasando algo, Sí, claramente que es nadie lógico lo quiere que le decís. pase algo así a su hijo. O sea, no solo no fue un capricho mío, sino que nunca ella me dijo, bueno, vamos a cesárea, urgencia, lo que sea, y yo dije, no, o sea, no existió todo eso. Si te estoy diciendo que no me supo explicar qué pasó. O sea, en ningún momento hubo una urgencia que dijera que yo iba para otra cosa. No sé qué pasó. Yo estoy igual que ustedes. Claro. Sigo esperando una explicación que no la recibí. Me asombra también esto, Barbie, que vos decís que tuviste a tu bebé y recién a la noche vinieron a contarte. Sí, fueron como Yo- 2 o 3 horas. qué sé yo entiendo que hay un procedimiento médico, que hay que atender al bebé cuando está mal y demás, pero del otro lado también están los papás
sin tener idea qué pasó. ¿A qué hora lo tuviste? Él nació a las 9 de la noche y habrán venido cerca de la medianoche. Pasaron 2 horas y algo. A ver, a mí me dijeron, le costó respirar. Ah, bueno, o sea, le costó respirar, listo, lo están ayudando, le están dando oxígeno. ¿Te imaginas? Es como que nunca tu mente va a lo peor, digamos. Sí, claro, le están ayudando. En mi familia tenemos como un arsenal de gente que fue a neo, entonces era, bueno, debe ser que le están ayudando. Son un montón de hermanos encima. Somos un montón de hermanos, todos tenemos historias en neo, entonces era como, bueno, ya está, no se preocupen, yo escribiéndolo a mi familia, él está en neo, hasta que, bueno, después cuando vienen con la información completa me quedé hecha blanca de papel, cansada, agotada, y bueno, y lo que yo quería es que me explique qué pasó, en qué momento fue. Porque sí, puede pasar, dicen muchos, ¿viste? Después tuviste una conversación con ella pasando posparto, digamos. Sí, después nos citó a mí y a mi marido, me escribió un mensaje, si nos podíamos encontrar, que ella nos quería hablar, y es como que nosotros dos nos quedamos helados porque dijimos, pasó más de una semana, y ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a decir? Capaz nos va a explicar, decía yo, ¿qué pasó? Y nos salió con esto de que, mira, yo a ustedes les di, como que los hablé mal, porque me había dicho que no me iba a dar esperanza sobre mi hijo, que cosas. Yo voy en la clínica recién parida. Violencia obstétrica. Contame esto primero, digamos. Estando en la clínica, yo recién parida, digamos, nos vino a decir que lo había visto en neo, mira que vos lo ves muy rosado, muy lindo, pero él está gravísimo, yo no te voy a dar falsas esperanzas. Y que la haga como quedar así, vos no podés hablarle así a una persona que tiene su hijo en ese estado. Me parece que no es la forma y que eso sigue siendo violencia obstétrica. Vos no podés manejarte de esa manera con alguien que está en semejante estado de vulnerabilidad. Eso en un momento. De eso nos pidió disculpas. Ese día que nos citó, nos dijo, mirá, las posibilidades, Joaquín, son infinitas. Yo nunca me voy a olvidar las palabras, yo las tengo como texto en mi cabeza. Me acuerdo todo lo que nos dijo. Nos dijo que si nosotros queríamos tenerlo a él, que nosotros lo queríamos, o como sea, y bueno, entonces sáquense ese miedo, porque usted no pueden controlar el miedo de los demás, pero sí pueden controlar su miedo, que es el que lo están transmitiendo a Joaquín, y por eso él está así. Y después, ¿y si se muere? Y denle la cara a la muerte. Véanle la cara a la muerte. Enfréntenla. ¿Entendés o no? Ustedes dos helados. Hijo. ¿De qué está hablando? En ese momento era todavía confusión. ¿Qué está pasando? No dijo nada con respecto al parto. Está saliendo con cualquier cosa. Y creo que nos fuimos más angustiados de lo que ya estábamos. Encima era el cumpleaños de mi marido. Ya era un cumpleaños para atrás, porque de Joaquín estaba en neo, muy grave. Y encima te tenías que cargar con esto, con esta mochila que te la estaban poniendo así en la espalda. Creo, porque no es menor el dato, Barbie, que vos lo mencionaste en tu publicación, que te citó en la calle. No citó, todavía tengo el mensaje. Me pidió para hablar. Y le dije que sí, que podíamos ir a hablar. Y nos invitó a charlar afuera de su casa. Nos citó a su casa, a hablar afuera. ¿Estábamos en situación de pandemia? No, fue 2019. ¿No? Fue un año antes de la pandemia. Claro, porque si me decís, bueno, fue en situación de pandemia, no quiero que entre en casa. No, pero raro, o sea, igual. Igual raro. O sea, sí. La vereda. ¿Cómo nos tira la vereda? ¿Qué onda? Tremendo. Sí, nos citó a hablar afuera de su casa. Pero, o sea, yo creo que por lo único que yo accedí fue porque realmente pensé que iba a recibir una explicación. Fui con esa expectativa, digamos. Porque aparte transitaste todos los meses de tu embarazo con ella. Sí. Entonces, hay una relación. Hay una relación y hay una confianza que uno deposita en el médico. Que lamentablemente, en esto de la violencia obstétrica que vos decís, lamentablemente muchos abusan de esa confianza que uno deposita en el médico. Porque uno, en pos de, él sabe más que yo. Totalmente. Él estudió para esto, él va a saber qué hacer. Uno se banca ciertas situaciones y ciertos comportamientos, ¿viste? Es que no sé si vos te bancarías de otra persona que te hable como te habló ese día ella, digamos. Es que fue un combo de cosas. Era quién era ella, en qué situación estábamos confundidos. Entonces es como agarrarle a un perrito que está lastimado y encajarle una patada, digamos, una cosa así, y sos el dueño. Entonces como es tú, le dejás que te patee, total, bueno, no sé, fue raro porque, te soy sincera, yo no estaba en esta posición que estoy hoy ese día. Claro. Ese día... yo incluso decía, bueno, pero ¿por qué se enojan con ella? Tipo, esto es algo que puede pasar. O sea, porque estaba totalmente cegada, porque estaba totalmente convencida de sus palabras y realmente yo creía que eso estaba bien. O sea, ahí está como esto de la manipulación en algún punto, de decir, bueno, esto es así y vos te tenés que quedar con eso. Y después vos realmente cuando empezás a hablar con otra gente, me enteré de otros casos, y te empezás a realmente ver
es como que te sacan un velo de la cara. En un ratito voy a ir a esto, a lo que es la vida de Joaquín, que ya tiene 2 años. El rol de Charo Escobar, a quien le mandamos un beso grande, que es que es todo lo opuesto, ¿no? Es puro amor, es otro contacto con el paciente. Viste, cuando te das cuenta decís, esto es lo que tenía que suceder. Acá es. Y también te diría del obstetra con el que lo tuve Delfina, que ahí fue también. Pues claro, en la comparación se ve la cuestión, ¿no? Tremendo. Pero bueno, vos decías antes de la tanda que tenés toda tu familia de abogados. Tu papá es abogado, lo solíamos entrevistar nosotros. Sí. ¿Tenés ganas de iniciar una acción judicial? ¿Hay denuncias hechas ya? Que yo sepa, no hay denuncias hechas. No, de tu parte. De mi parte no, porque en su momento, como les conté, me enfoqué en él. Nos enfocamos en Joaquín. Toda nuestra energía, lo que había de energía emocional, psíquica, psicológica, fue depositada en él, en que él mejore. Estuvimos 60 días en neo acá y después 45 días en neo, en terapia en Buenos Aires. Y fue como todo el tiempo energía a que él mejore, a que todo el tiempo te digan que él estaba mal, todo el tiempo te digan que todas las cosas de él eran malas. Entonces, en ese momento yo estaba como, juicio, ¿qué me estaba hablando? O sea, me tengo que poner a recordar, a hablar con un abogado, a buscar pruebas, porque tampoco es nomás hacer la denuncia en Pampa y la vida. O sea, tenés que tener algo que sostenga todo. Y es como que no quise involucrarme en eso. Y obviamente que después con el paso del tiempo todo se va borrando. Y con la justicia en este país es como un poco, todo se toquetea, todo se manotea y ya no lo quise hacer. No quita que si en algún momento a mí me citaran de la justicia para testificar de lo que sea, yo estoy con toda la voluntad del mundo de hacerlo. Porque lo más heavy de todo esto es que hace unos días, cuando vos dijiste, bueno, lo voy a contar, y empezaste a publicar y publicaste historias y demás, salieron más casos. Yo me enteré después de que nació él que habían, particularmente somos 3, 2 chicas más que yo conozco, ojo, no sé si hay más, de embarazos sanos, chicos sanos, el parto se complicó, sin explicaciones todas, por supuesto. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que no era el te pasa nomás. Claro. Porque puede pasarte una vez o aprendes del error, o cambias de paradigma, o te fijas. ¿En qué decís que falla? Al haber tantos casos de estos, después del tuyo, digamos, de enterarte de esto, ¿en qué decís que falla la doctora? En no llevar... Lo que pasa es que yo no puedo hablar de qué falla porque no soy médico. Claro. No puedo ponerme a la altura porque no soy médica, no soy obstetra. Sí pienso y siento como mamá que los extremos nunca son buenos. A ver, a mí se me quiso tirar a mí la posta de que yo quise ir a parto y sin embargo la que permitió que eso se dé fue ella. Si había algo que hacer antes, no lo hizo. Si tenía que... Te puedo mencionar un montón de cosas y no sé si estará bien, digamos, porque, qué sé yo, episiotomía, Cristeller, hay un montón de maniobras que se pueden hacer para que el chico salga antes, o bueno, hacer una cesárea, obvio. Y no hizo nada de eso. En un momento yo mencioné en mis historias que me había dicho, si no sale en el próximo pujo, te subo a la camilla y te ayudo. Eso a mí me da la pauta de que él tenía que salir, y no estaba saliendo, porque si no... fue como una medio amenaza, digamos. O sale o te sube, y no sé. Y le digo, ¿y qué me vas a hacer? ¿Cómo me vas a ayudar? No sé, me contestó. Y me agarró un miedo de qué me vas... O sea, porque aparte vos entras a la sala y es tijeras, cosas, cuchillo, así me va a hacer, ¿entendés? Claro. En esa situación vos conversando con alguien... Me quiero imaginar, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero me imagino que estás ahí a full, con toda esa presión, empujando, con esa fuerza, ese cansancio. Y encima tenés que estar dialogando con alguien. Claro, no, todavía no, mis gritos. Y no hizo nada, de hecho. Y ahí empujó un montón de veces más. Entonces ahí es donde yo digo, ¿será que ahí fue? No sé. O sea, no puedo saber, porque aparte no éramos solo los 3, no había más nadie. Eso es otra cosa. Y ya con el diario de lunes, cuando uno ve otros casos, es que dice, acá estuvo mal. ¿Cómo permitimos que pase esto? Y fíjate cómo voy hace 2 años que pasó todo esto y vos te acordás todos los detalles. Eso claramente habla de violencia obstétrica, sin duda, por donde se le quiera mirar. O sea, por más de que no haya sido culpa de nadie y hay situaciones que no podemos explicar, también hay formas de afrontarla. Y una de esas es acompañando al paciente, me parece, siendo un poco más humano, me parece.
No, y yo más que nada lo que quería dejar claro de todo lo que yo hice y publiqué y dije, es que yo estoy preocupada porque al enterarme que hay muchos casos, no solo como Joaquín, que a Joaquín el parto y la falta de oxígeno en el parto le afectó su calidad de vida, la falta de oxígeno a Joaquín en el parto le generó epilepsia refractaria, que es una epilepsia muy difícil de tratar. Está con traqueostomía porque no de gluten, entonces la saliva se le quiere ir al pulmón, entonces hay que aspirarle. Como no de gluten, no puede comer solo, tiene que comer por botón. No se mueve, no puede girar, no puede sentarse, no puede hablar, no puede caminar, no puede hacer nada. Entonces, yo no quiero que a nadie más le pase esto. Obviamente, yo hablo mucho desde la preocupación, hablo desde el dolor, desde la impotencia. Es mi hijo y yo no quiero que a nadie más le pase esto. Y lo que hoy decía era, si a alguien más le pasa esto y yo no dije nada... Claro, vas a sentir que no hiciste algo al respecto. Porque a mí me pasó mucho decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y justamente parece que es sí a vos. Vos tenés que dar a conocer esto porque hay mucha gente que te está viendo, que te cree, que confía, que te ve todos los días y que sabe cómo sos. Yo no sé si ustedes me conocen de antes, yo no soy de estar publicando cosas en mis redes ni de ser mala leche. Al contrario, mi red siempre se basó en el humor, en el humor sano. Decíamos, era mucha la gente que te sigue y a tu hermana también tiene que ver con que cantan, que se divierten, que hacen chistes y pasaba todo por ahí. Y además otra cosa, yo cuando nace Joaquín, si bien no salí a contar, en determinados momentos me tomé el tiempo de escribir algunas cosas que fui dejando y que quizá hay gente que no me conocía y dice, nunca dijo nada. Nunca, y ahora sale a decir. No, los tiempos son los tiempos. Los tiempos son de cada uno y yo en su momento fui escribiendo las cosas que me salían y que las pude decir. Y hoy recién siento esta fortaleza de decir, bueno, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y que la gente sepa y que la gente elija conciencia y con responsabilidad y que vean que esto no fue un suceso aislado, que no soy yo, son varias. Y no solo son varias que le pasó lo mismo que Joaquín, sino que hay varias que sufrieron violencia obstétrica por parte de esta profesional. Porque hay numerosas formas de ser violento y no necesariamente cuando el hijo termina en neo como Joaquín. O sea, cosas que una de las chicas que me había escrito, que yo publiqué, le terminó en una cesárea de urgencia y le dijo esto, como que le echó la culpa, le dijo como esto pasó porque vos tenías miedo, ojalá que la crianza con tu hijo no sea así. O sea, ¿cómo le va a hablar así a tu paciente? Wow. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué si no parís sos menos mujer? Y claro, y como yo ya parí, hice lo que tenía que hacer, ya está, fíjate cómo va a ser después. ¿Entendés? Acá hay que cuidar a la mamá, hay que cuidar al bebé, porque el nacimiento es un momento determinante y es el momento más hermoso que uno quiere vivir con su hijo. Uno espera que pase todo esto. Siempre piensa que le pasa al de al lado, que al otro, allá lejos. De hecho, en mi vida nunca vi, o sea, fue como un mundo nuevo para mí, porque nunca lo viví de cerca. Entonces, me tocó a mí. Y nadie está exento. Entonces, yo siento como en este momento la obligación y la responsabilidad de dar a conocer lo que a mí me pasó y que la gente sepa. Y que a partir del conocimiento y la información tomen la decisión que quieren hacer, porque todos somos libres y todos podemos elegir a la persona que queramos. Y no quita que haya gente que haya tenido buenas experiencias, porque si un niño viene y nace bien, nace bien. Ahora, cuando se complica, cuando hay algo ahí que no está tan bueno, ¿cómo procede el profesional? Ahí es donde hay que mirar. Una vez escuché que decían, un parto normal, 9 de cada 10 partos son una maravilla. Uno se te complica. 9 de cada 10 partos te lo atiende un bombero, si querés. Porque sale el chico y ya está. Si hay un problema, ¿qué hace el médico? Yo no sé qué pasó ese día. Y no creo que lo vaya a saber nunca. Claro, pudimos descartar problemas. A más de 2 años seguí sin saber. Creo que yo creo que una de las cosas, cuando nosotros lo llamamos a Buenos Aires, se le hicieron estudios genéticos, neurometabólicos, como para descartar que no tuviera nada de antes. Yo pensaba en mi cabeza, bueno, pero si llega a tener algo, por lo menos voy a saber qué pasó. Claro. Y sin embargo, no tiene nada. Tu hijo era completamente sano. Y bueno, fue ahí, y tampoco ahí, en qué momento fue, no sé. Y es como que quedó en incógnita ahí. Pero nada más quería también acompañar, porque sé que por ahí las personas que vivieron lo mismo que yo con esta persona están angustiadas, en este momento quizás están escuchando y sienten que alguien las defiende también,
Porque yo tengo llegada, pero a esa gente les pasa esas cosas y también tiene que hacer lo mismo que yo, dedicarse a sus hijos, a la obra social, a ver todo, y no puede hacer esto, y yo puedo por lo menos ponerlo en voz alta, que la gente escuche y que la gente sepa. Y si se tendrán que tomar medidas, se tendrán que tomar. ¿Tuviste algún contacto con ella de ayer a hoy, digamos que fue la denuncia? No. ¿Cuándo empezaste a publicar esto? ¿Ayer? ¿A la noche? Antes de ayer. Fue el día de la obstetricia, que fue el 31 de agosto. 31. Ahí publiqué lo que me pasó. Al otro día me había escrito esta chica que les comenté hace un ratito, y ahí dije, basta porque va a seguir pasando, evidentemente. En estos 3 días, nada. No, nada. Supongo que tampoco tengo que hablar más nada si ya no me quiso explicar en su momento. No, si ya hace 2 años. Pero bueno, necesitaba de alguna manera sacarme esto, que para mí fue una mochila muy pesada durante mucho tiempo, cargar con la culpa, con el miedo, con la angustia, y que no se va a ir nunca, digamos. O sea, esta sensación yo creo que la voy a llevar conmigo siempre, pero yo creo que es el primer momento de mi vida en que siento que lo defendí a Joaquín. Que lo estoy defendiendo. Totalmente. Nosotros te agradecemos por tu valentía, por venir acá, por hablar, porque eso es lo importante. No importa si pasaron 2 años o cuánto tiempo pasó. Lo importante es que vos hables y, como vos decís, vos sos la voz de Joaquín, el Joaco de la gente, que tiene sus redes sociales también. Sí. Así que nosotros te agradecemos un montón para que vengas hasta acá. Estamos para lo que necesites, las veces que quieras. Gracias por el espacio y por todo nomás. Y le mandamos un saludo grande a Charo Escobar, que quedó con Joaco. Que quedó con Joaco, sí, obvio, porque ella es como su segunda mamá, olvídate. Ella está todo el tiempo presente. Y que te demuestra que, bueno, también hay otra cara, hay profesionales que son otra cosa. Otra cosa totalmente. Para nosotros ella fue como un ángel caído, porque estábamos perdidos, y fue encontrarla llegando así a la neo con un ambo rojo encima venía. Nunca me voy a olvidar, y fue instantáneo. Ella me dijo ese día, yo siento algo con Joaquín que no te puedo explicar. Y eso fue lo que nos mantuvo juntos hasta ahora, y somos prácticamente familia, ya pasamos Navidad juntos. Claro. ¿No? Una excelente profesional y persona. Así que un beso para Charo. Gracias por cuidarla todo este tiempo. Y gracias a ustedes. Gracias a vos, Barbie. Muchísimas gracias. Y a ver, cuando de soslayo, un mes de por medio, por lo menos, nos tira algo para reírnos también. Sí, tal cual. Es realmente cuando impactó en las redes, yo me acuerdo que nosotros veníamos de terminar ya de hacer humor, y dijimos, mirá acá, y nos reíamos mucho. Sí, porque acá llevamos a otra gente que por ahí, viste, no está tanto en Instagram. Claro. Escucha la radio. Y el humor sano también. Sí, totalmente, sí. Humor sano. Sí. Muchísimas gracias por tu testimonio. Chicos. Gracias.